Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora estén viendo esta presentación, que es parte de la clase que se cubre para el día miércoles 25 de eh, febrero de 2026. Eh, en este tema, bueno, en esta sesión vamos a tratar de dar continuidad a la sesión anterior, en la cual estábamos leyendo la obra de Max Weber, Economía y Sociedad. Y en específico vamos a abordar el apartado en el que él habla del Estado racional como una asociación de dominio institucional con el monopolio del poder legítimo. ¿Ok? Para Max Weber, sociológicamente, el Estado moderno se define a partir de su medio específico y su principal medio también, que es la coacción física. Es decir, todo Estado contemporáneo comparte la característica de basar su dominio a través del uso de la fuerza. Si solo subsistieran construcciones sociales que ignoraran la coacción como medio, el concepto de Estado hubiera desaparecido y en su lugar existiría la anarquía. Muy en concordancia con lo que muchos críticos de la Revolución Francesa pues han manifestado en diversas épocas, ¿no? Que, por ejemplo, precisamente antier, que veía la sesión de derechos humanos que hubo hace algunos días en la página de Ciencias Políticas. Por ejemplo, una de las principales críticas que le hicieron en su momento los conservadores ingleses, uno de los principales conservadores ingleses a, por ejemplo, los derechos humanos o los derechos del hombre y del ciudadano, perdón, es que estaban basados en meras abstracciones. Incluso por ahí una cita muy célebre de Edmund Burke, que dice que pues él no conoce a ningún humano, que en su vida ha visto a un ser humano, que él lo que ha visto es a ingleses, franceses, alemanes, españoles. Entonces, de cierta forma, pues digamos que con eso en mente es que Max Weber también de cierta forma aquí como que desliza, ¿no? Esa crítica al, al intento de gobernar a través de meras abstracciones. Pues por eso dice, ¿no? Dice, pues si nada más fueran o existieran las meras construcciones sociales que ignoran, digamos, que los medios materiales para llevar a cabo determinadas acciones u orientar la conducta de los seres humanos, pues prácticamente todos viviríamos en anarquía, ¿no? Porque con meras abstracciones o con meras ideas no se gobierna, al menos desde el punto de vista sociológico y de Max Weber. Este texto y casi la totalidad de las diapositivas están sacadas de el texto de Max Weber, entonces yo fui retomando aquellas partes que considero sustanciales de esta parte de la obra, porque son ideas que ustedes como estudiantes de ciencias políticas y futuros eh, funcionarios deben de tener siempre presentes. O sea, existen diversas aproximaciones a lo que viene siendo la eh, autoridad estatal o a la formación estatal. Sin embargo, yo considero que la perspectiva sociológica que nos da Max Weber es la más adecuada, al menos en nuestro ámbito, como politólogos. Entonces, por eso es que hago énfasis en que esta sesión es una de las sesiones más importantes, yo creo que de esta materia, porque a partir de aquí ustedes van a poder sintetizar y muy probablemente también comenzar a eh, elaborar, o reelaborar la conceptualización que se tiene de Estado, gobierno, política, el político, qué es hacer política, para qué se hace política. Entonces, sí les sugiero que pongan mucha atención en donde se atoren, pues ustedes pueden pausarle o regresar. Esa es la ventaja de que
esta clase va a quedar grabada. Entonces, pues vamos a continuar. En sesiones pasadas vimos que Hans Kelsen considera que todo orden estatal es coactivo. Es decir, en esto coinciden tanto la visión sociológica, la de Max Weber, como la jurídica de Hans Kelsen sobre la esencia del Estado. Por supuesto, la coacción no es en modo alguno el medio normal o único del Estado, pero sí su medio específico. Esto nos lo dice Max Weber. En el pasado, las asociaciones más diversas, comenzando con la familia, emplearon la coacción física como medio normal de poner orden. Entonces, la imposición autoritaria de una coacción o de un castigo, pues es también una forma muy patriarcal de ejercer el dominio, y es una característica que el Estado moderno tiene. Es un aspecto que también desde la perspectiva feminista también se critica, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir desmenuzando qué quiere decir la cuestión de la coacción, si es necesaria o si un Estado ideal funcionaría sin coacción. Entonces, pues vamos a ir viendo. La definición de Estado de Max Weber que aparece en el texto, aquí yo la pongo en énfasis con color rojo. Dice, el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio, y también él hace énfasis en que la concepción o el concepto de territorio es esencial en la definición de Estado, reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Es decir, un Estado que no pueda garantizar la imposición de su legislación, así sea por la coacción física, es un Estado que en términos gringos o norteamericanos se podría decir que es un Estado fallido. En muchas ocasiones, por ejemplo, a México, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, se le llegó a calificar de esa forma. Sin embargo, también tiene un uso político ese término. Entonces, digamos que de manera académica, pues lo podríamos manejar como un Estado fallido aquí en este momento. Sin embargo, si hay un uso político detrás o una intención política detrás, cuando se trae a colación el término de Estado fallido. Entonces hay que tener ahí como mucho cuidado. Sin embargo, pues se hace nuevamente énfasis en la cuestión esta de que pues la autoridad estatal pues tiene que imponerse. Fíjense, por ejemplo, en el caso de pues nosotros como docentes, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Cómo más o menos se imparten las clases, ¿no? Al menos conmigo en el aula. Y se habrán dado cuenta de que en muchas ocasiones cuando no se pone orden, las clases empiezan, o la clase empieza a navegar, ¿no? Sin rumbo, y se empieza a perder porque pues todos empiezan a hablar, que ya se están haciendo maldades entre ustedes, o que ya están en el teléfono. Entonces, esa forma bueno, esto lo traigo como a colación, a manera de ejemplo, para que se vea que si en algún momento uno quiere, digamos, cumplir la finalidad, por ejemplo, en el caso de la educación, de que ustedes puedan aprender o conocer algún tema, es necesario que la atención que se requiere sea en específico adecuada. Y pues muchas veces para poder hacer que ustedes presten atención, pues lo que se hace es pues imponer, ¿no? De cierta manera como docente, ¿no? Entonces fíjense, hasta en eso hay una relación de poder, ¿no? En la cuestión del ejercicio de la docencia, ¿no? Hay estudios, ¿no? Que abordan eso, hay algunos profesores de ciencias políticas que se dedican más a profundidad a analizar estos temas de las relaciones de poder en el aula. Sin embargo, pues
digamos que esta primera definición que tomamos de Max Weber, pues nos sintetiza de manera muy adecuada por qué es necesario, digamos, imponer la coacción. En lo específico de la actualidad, es que a las demás asociaciones o personas individuales solo se les concede el derecho de la coacción física en la medida que el Estado lo permite. Este se considera como la fuente única del derecho de coacción. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, que ha habido muchos enfrentamientos del crimen organizado en diversas partes del país, nosotros podemos, digamos, decir, ¿no?, que existe un Estado fallido, ¿no? O que hay un Estado fallido. ¿Por qué? Pues porque la autoridad no logra imponer orden en esos lugares. Sin embargo, aquí Max Weber nos está dando una nota al pie prácticamente. Porque si ellos, a personas, no sé, del crimen organizado, civiles, aquellas personas que luego se encargan de linchar a presuntos delincuentes, si ellos están ejerciendo esa coacción y también esas represalias ya de manera física, es porque el Estado lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque el Estado es la única fuente del derecho de coacción, al menos el Estado moderno. Entonces, si el Estado es omiso, entonces se entiende que está permitiendo que se lleve a cabo una coacción, o que se lleven a cabo actos violentos, pues porque también en la omisión está el permitir. No sé si me explico. O sea, no es que el Estado así directamente desde carta blanca, así de, pues sí, pues tú controlas estos territorios, ¿no? O que el gobierno, tú controlas estos territorios. Pero el no actuar, o el no actuar en consecuencia, así como de ir viendo dónde hay focos de violencia, tácitamente está permitiendo o les está otorgando el derecho a determinadas personas civiles que no forman parte del gobierno a ejercer la violencia, ¿ok? Entonces, esta puntualización también la hace Max Weber. O sea, si hay violencia y dicen que es por parte del crimen organizado, también hay que ver la contraparte, ¿no? Pues sabes, porque el Estado lo está permitiendo, ¿no? La definición restringida de política para Max Weber, y esta parte también considero que es muy importante, no se la tienen que perder, la tienen, es más, que grabar ahí con fuego en su psique, porque para él la política es así, dice, para nosotros: aspiración a la participación en el poder o a la influencia sobre la distribución del poder, ya sea entre estados o en el interior de un estado, entre los grupos humanos que comprende el estado. Es decir, aquellas personas que hacen política, o toda la cuestión que se quiera llamar política, tiene mucho que ver con el orden estatal. ¿Por qué? Miren, y aquí lo hace, disculpen que haya copiado así como prácticamente todo el parrafote, pero me pareció muy importante que traerlo a colación. ¿Por qué? Porque es, digamos, que el núcleo básico del pensamiento sociológico político de Max Weber, mucho del cual ha servido para ciencias políticas o ciencia política, para explicar determinadas acciones de los agentes políticos, ¿ok? Entonces, por eso es que lo copié prácticamente textual. Dice: cuando se dice de una cuestión que es una cuestión política, o de un ministro o un funcionario que es un funcionario político, o de una decisión que tiene carácter político, entonces se entiende siempre con ello que los intereses de la distribución, la conservación o el desplazamiento del poder son determinantes de la respuesta a aquella cuestión, o condicionan a aquella decisión
o determinan la esfera de actuación del funcionario en cuestión, perdón. Y aquí amplía un poquito más. Y esta parte también es hasta obligatorio que ustedes se lo aprendan. ¿Por qué? Porque la persona, el individuo, el ente político o la entidad gubernamental dice que hace política, aspira al poder. Poder ya sea como medio al servicio de otros fines, ideales o egoístas, o poder por el poder mismo, o sea, para gozar del sentimiento de prestigio que confiere. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que tenga intenciones y que esté participando en la discusión política está aspirando en consecuencia al poder. O sea, no se hace política con fines altruistas de cierta forma. No se hace como un acto de no sé, sin una búsqueda de alguna finalidad. O sea, la finalidad que está ahí subyaciendo siempre es la aspiración al poder. ¿Por qué? Porque ya teniendo poder, sobre todo poder político, se pueden realizar fines ideales. Es decir, si yo quiero ayudar a tal población vulnerable, pues bien lo puedo hacer yo desde el ámbito privado, ¿no? Una asociación civil, una ONG, y pues ahí voy a hacer lo que pueda y lo que la autoridad me deje o me permita, ¿no? Y también lo que el recurso me permita. Pero también estando en el poder político se pueden llevar a cabo fines ideales. Pues yo puedo ayudar a determinados sectores vulnerables o a determinadas regiones, pero con poder político yo estoy, digamos que reforzando bastante la capacidad de llevar a cabo esos fines. Y pues también hay fines egoístas, ¿no? Pues muchos también entran a la política con la finalidad de llenar su ego, de hacer negocios, igual. En algunos países, en México está penado, hay algunas pautas legales con las cuales no se puede hacer uso patrimonial del poder o de ¿cómo se llama? La posición, la autoridad o el puesto, no se puede hacer uso patrimonial de él, ni con el material, ni el equipo, ni los inmuebles que pertenecen al Estado. Y dice, y esta parte también es bien importante, porque también se hace política para el poder, por el poder mismo. O sea, dice, para gozar del sentimiento de prestigio que confiere. ¿Por qué? En muchos lugares se respeta bastante a la autoridad política. Que en determinada comunidad o en determinado pueblo, pues ya es político el presidente municipal, ya llegó a la presidencia, es mi vecino, pues quiero que sea padrino, ¿no? De mi hijo, ¿no? O de mis hijos. Pues no sé, quiero que se me vea con él, que me fotografíen con él, ¿no? ¿Por qué? Porque es una especie como de aura o fetiche que el poder político formal otorga a aquellas personas pues que lo detentan, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas personas que se meten a políticos, pues la mayoría son de clase media o de clase baja, pero también hay empresarios, hay personas muy ricas que quieren tener ese prestigio, ¿no? Que el poder político confiere, ¿no? A lo mejor pues ellos ni necesitan dinero, sin embargo pues quieren también poner su granito de arena en la estructura política, ¿no? De que se hable después de ellos, de que pues ellos hicieron la gestión para tal o cual obra, de que gracias a ellos se construyeron escuelas, de que gracias a ellos avanzó tal legislación. Entonces, por ejemplo, en economía, cuando se habla de incentivos, ese sentimiento de prestigio también es un incentivo para todos aquellos que quieren acceder al poder político, ¿ok? Entonces aquí hace énfasis Max Weber en esa cuestión
Y pues digamos que es la definición así como estricto, muy muy estricta de por qué se hace política. El Estado dice lo mismo que las demás asociaciones políticas que lo han precedido, es una relación de dominio de hombres sobre hombres, y bueno, aquí yo le pongo entre corchetes, y por qué no también de mujeres sobre mujeres, basada en el medio de la coacción legítima. Es decir, el Estado mexicano, por ejemplo, ahora que hubo este enfrentamiento eh, contra el líder criminal de el cártel de Jalisco, pues vimos como elementos del ejército compuestos de manera mixta, no sé, los pelotones de la Guardia Nacional, tanto por varones como por mujeres. Entonces, y fíjense, ¿y quién está como presidenta de la República, no? O sea, dice, el Estado mismo de las asociaciones políticas que lo han precedido es una relación de dominio de hombres sobre hombres y, ¿por qué no, de mujeres sobre mujeres? La presidenta de la República es la generala de todo el ejército, incluida la Guardia Nacional. Y, por ejemplo, esos soldados y mujeres soldado que estuvieron participando en el enfrentamiento, pues están sujetas al mando de la presidenta, al mandato. ¿Por qué? Pudieron bien no obedecer las órdenes, pero iba a haber un castigo, eh, una disciplina. Entonces, fíjense, el poder se ejerce tanto por hombres como por mujeres, sobre hombres y sobre mujeres. Aquí no hay distinción. En el texto de Max Weber no aparece especificado que haya mujeres. Sin embargo, pues lo traigo a colación porque se entiende en los textos viejitos, sobre todo de principios, mediados y finales del siglo XX, casi siempre solo se hablaba de hombres, hombres sobre hombres o del hombre, ¿no? Sin embargo, esto abarcaba o se entendía o se sobreentendía, perdón, que abarcaba también a las mujeres, pero yo considero que es más puntual ahora hacer la especificación. ¿Por qué? Pues porque también ni las mujeres se salvan, ¿no? De ser dominadoras y de dominar en un estado, ¿ok? Porque también al final de cuentas ellas aspiran al poder político. Digo, es también un derecho, ¿no? Que se les ha otorgado y pues lo hacen con esa finalidad, al menos en términos de Max Weber. Así pues, para que subsista el Estado, es menester o es necesario que los hombres dominados se sometan a la autoridad de los que dominan en cada caso, es decir, cada sexenio, cada trienio, cada periodo, no sé, que dura el poder ejecutivo, el legislativo. Entonces dice, cuándo y por qué lo hagan solo puede comprenderse cuando se conocen los motivos internos de justificación y los medios externos en los que la dominación se apoya. Es decir, la dominación, sobre todo la dominación de carácter político, se acepta por ser legítima. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ahorita Max Weber nos va a decir qué se entiende por legítimo o de dónde viene la legitimidad de obediencia, ¿no? O la legitimidad de una autoridad para que uno acepte de propia voluntad ser mandado, ¿no? Por dicha autoridad. Para Max Weber hay tres tipos de legitimidad. La primera es la autoridad del pasado, de la costumbre consagrada por una validez inmemorial y por la actitud habitual de su observancia. Es esta la dominación tradicional, tal como la han ejercido el patriarca y el príncipe patrimonial. Entonces, por tradición, muchas veces a lo mejor en otras comunidades, fíjense, acá en México es bien particular porque en muchas comunidades tiene más peso la autoridad ejidal, por ejemplo, o o el consejo de ancianos, que por ejemplo la autoridad política formal. Entonces, ahí hay una combinación de dos tipos de legitimidad, y muchas veces para que, por ejemplo, la autoridad política se legitime, es decir, sea aceptada dentro de esa comunidad, primero tiene que entenderse
con la autoridad tradicional. Y una vez que la autoridad tradicional, el consejo de ancianos, no sé, incluso la parroquia, les reconozca y estén en buenos términos, entonces el resto de la comunidad también los va a aceptar. Bueno, a eso se hace alusión cuando se habla de dominación tradicional, porque pues muchas veces no existen reglas escritas, pero sí se entiende o se sobreentiende que a tal o cual figura de autoridad hay que obedecer. ¿Por qué? Porque sí, así se ha hecho siempre, desde que el pueblo se fundó, desde que existe memoria, aunque no exista algo o un mandato por escrito, ¿ok? Entonces ese es el primer tipo de legitimidad. El otro tipo de legitimidad es la que en donde se acepta una autoridad por su carisma. Cuando se tiene un don de gracia, dice, don de gracia personal extraordinario, o sea, la devoción totalmente personal y la confianza personal en revelaciones, heroísmo y otras cualidades de caudillaje del individuo. Dominación carismática tal como la ejercen el profeta o el príncipe guerrero escogido, el conductor plebiscitado, el gran demagogo y el jefe político de un partido. O sea, por ejemplo, hace años, ¿no? Que por ejemplo voté por López Obrador yo, porque se aceptaba su autoridad, además de antes, por ejemplo, de que fuera electo presidente, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque tenía carisma, atraía masas, era un buen demagogo, ¿no? Hablaba mucho y movía emociones y sentimientos, movía masas. Entonces prácticamente el pueblo clamaba, ¿no? Su liderazgo, su autoridad, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de legitimación es por carisma, o sea, de muy buena gana las personas aceptaban o aceptaron que él, por ejemplo, se nombrara presidente legítimo, ¿no? Aunque a lo mejor fuera como un acto simbólico, ¿no? Y de resistencia, pero, o sea, pues mucha gente con toda la apertura, con toda la buena intención, pues decía, no, pues sí, ¿no? O sea, pues él es prácticamente el elegido, ¿no? Nada más que le frustraron el intento, pero pues por mí no hay bronca, yo a donde él me mande, perdón, yo voy, ¿no? Entonces, pues ¿por qué? Por el carisma, ¿no? Atraía a las masas. Y es una característica que tienen muchos políticos, ¿eh? Dominación en virtud de la legalidad, y este es el tercer tipo de legitimidad. La creencia en la validez de un estatuto legal y de la competencia objetiva fundada en reglas racionalmente creadas. Disposición de obediencia, en el cumplimiento de deberes conforme a estatuto. Esta es la dominación, y aquí yo lo resalté en negritas, esta es la dominación que ejercen el moderno servidor del Estado y todos aquellos otros elementos investidos de poder que en este aspecto se le asemejan. Es decir, nosotros aceptamos a determinados funcionarios públicos y aceptamos su actuar. ¿Por qué? Porque están fundamentado su actuar en una legislación racionalmente creada por los legisladores, que está amparando y que les está otorgando el respaldo jurídico necesario para que ellos lleven actos de autoridad. Entonces, pues nosotros, como también estamos imbuidos y sujetos a la legalidad o a la mayor parte de las reglas, entonces también nosotros reconocemos y aceptamos su autoridad. Entonces, ese es otro tipo de legitimidad, ¿no? O sea, eso es lo que hace real, verdadero y aceptable que alguien político tome decisiones por nosotros o nos imponga decisiones. ¿Por qué? Pues porque están reconocidos en su legitimidad, pues por estos tres aspectos por lo menos. Y aquí yo hago un apunte. Por ejemplo, a diferencia de Hans Kelsen, que señala como motivación de obediencia de la legislación el mero juicio moral y religioso de los individuos, Weber
o Weber, o Max Weber, puntualiza que condicionan el sometimiento a la autoridad, al Estado, motivos poderosos de miedo y esperanza. Miedo o por el temor de la venganza de poderes mágicos o del dueño del poder, en este caso del Estado, ¿no? Por ejemplo, o sea, por miedo se obedece, o por esperanza, esperanza de una recompensa en el otro mundo o en este, al lado de otros intereses de índole más diversa, pero para él, para Max Weber, es lo que mueve la voluntad de obedecer. Entonces, fíjese, aquí también hago otro apunte. En este mismo sentido, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo señalaba, nada mejor que ser ambas cosas a la vez, temido y amado. Pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Fíjense, uno de los, si no es que el padre de la ciencia política, diciendo eso allá por el siglo XVII, ¿no? XVI. Entonces, fíjense, llegan más o menos a la misma convicción, tanto Max Weber, sociólogo, como Nicolás Maquiavelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la práctica sí ocurre, en la praxis, en el mundo social real. Maquiavelo, por ejemplo, dice aquí, continúa, para reforzar dicha idea, la de que más vale ser temido que amado. Porque de la generalidad de los hombres y de las mujeres, yo aquí lo pongo entre corchetes también, ¿por qué? Pues porque estamos todos en el mismo barco, se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Fíjense qué fuertes calificativos, pero Maquiavelo lo que estaba haciendo es así como lo real, lo concreto. Eso es lo que pasa y así es. Y no por desear que sea diferente, va a ocurrir de otra forma. Así ocurre en la mayoría de los casos. Dice, mientras les haces bien, dice, continúa Maquiavelo, mientras les haces bien a hombres y mujeres, son completamente tuyos, dice. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos. Pues no tienes necesidad de ello en el momento. Pero cuando la necesidad se presenta, y entonces ya como líder quieres apoyo de esos que te prometían su vida, su sangre y sus hijos, se te rebelan. Eso explica por qué, casi por regla general, así es el comportamiento humano, dado que siempre se busca la supervivencia o por lo menos no quedar en una situación desventajosa, ¿no? Este apunte yo lo hice para tratar de sintetizar lo que dicen tanto Max Weber como Nicolás Maquiavelo, ¿no? Sobre la aceptación y la obediencia, ¿no? La aceptación de la autoridad y la obediencia a esa autoridad. En cuanto a los tres tipos de legitimidad, Weber considera los ya mencionados como los tipos puros de legitimidad, pero estos se encuentran en la realidad de forma mezclada o combinada. Rara vez se encuentran que el motivo de legitimidad descansa en una sola motivación. Hay veces hay combinaciones, ¿no? Pues, yo tengo miedo, pero pues también quiero obedecer por propia voluntad. ¿Por qué? Pues porque tengo la convicción de que esto va a mejorar las condiciones de vida. Mi participación va a mejorar las condiciones de vida o va a beneficiar a una mayor cantidad de personas que solamente a mí, ¿no? Que tengo esa forma de pensar algo egoísta, ¿no? Yo como ser humano, ¿no? Entonces el actuar se va moviendo, digamos, de acuerdo a la mayoría de veces estas tres tipos de legitimidad. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo, y por ejemplo les digo, en la sociedad mexicana, que es muy rica y muy compleja, no se pueden encontrar tipos ideales, ¿no? Como se suele llamar a estas tipologías que hace Max Weber, tipos ideales, ¿no? De que se encuentre o nada más la dominación carismática, o que se encuentre nada más la dominación por cuestiones legales, ¿no? Sino que existen combinaciones, ¿ok?
La devoción de los nominados al carisma del caudillo. Es como un subapartado del mismo tema. Les digo que esta parte la quise incluir en el curso porque les digo que considero que es muy valiosa teóricamente. ¿Por qué? Porque raspa y busca muy por debajo de definiciones que a veces son muy triviales de lo que viene siendo el poder, la política, el Estado. ¿Para qué? Para encontrar el sustrato, ¿no? Que está muy por debajo y en el fondo y que en muchas ocasiones explica de mejor manera el comportamiento político. Aquí Max Weber nos dice, la devoción al carisma del profeta o del caudillo en la guerra o del gran demagogo en la asamblea o el parlamento significa que éste pasa por el conductor interiormente llamado de los hombres, que estos no se les someten en virtud de costumbre o estatutos, sino porque creen en él. Entonces, fíjense, la cuestión de las creencias y de que él va a resolver, él va a solucionar los problemas, él tiene la capacidad de tomar las decisiones que nadie más se atreve o que nadie más puede, es esa creencia la que también hace que los dominados tengan o tengamos devoción a ese caudillo. La devoción de su séquito, de sus apóstoles, secuaces o partidarios, se dirige a su persona y a sus cualidades, a su capacidad de tomar la decisión que nadie quiere tomar, ¿no? Entonces, o de resolver, ¿no? Digamos en términos llanos. Entonces, pues, cuando existe crisis de legitimidad, en algunos lugares vamos viendo cómo la autoridad, que en principio sí estaba aceptada, pero que no resuelve, empieza a perder o a desgastar su legitimidad hasta que finalmente cae. ¿Por qué? Pues porque depende de el respaldo que los dominados le den. Entonces, pues si los dominados están viendo que pues, de plano este cuate no resuelve nada, pues ¿qué es lo que van a hacer? No sirve, vamos a cambiarlo. Vamos a poner a alguien que sí resuelva. Entonces, por eso es que se tiene por válido obedecer a determinadas personas y a otras no. Aunque sea una autoridad tradicional, no, pues no resuelves, ¿para qué te obedezco, no? O sea, mejor lo hago yo prácticamente, ¿no? En las dos mayores figuras del pasado, del mago y profeta, por un lado, y la del príncipe guerrero, escogido, del jefe de banda y condottiero, por otro, el caudillaje ha aparecido en todos los terrenos y en todas las épocas históricas. Sin embargo, es peculiar del occidente, esto sí es muy importante, el caudillaje político primero en la figura del demagogo libre, que solo se desarrolló en el terreno de la ciudad-estado, propio exclusivamente de la civilización occidental y ante todo mediterránea, y luego del jefe de partido parlamentario, que también solo creció en el ámbito del Estado constitucional occidental. ¿Ok? Entonces él ya empieza a meterse más en específico al caudillaje político, como después se le va a conocer a estos liderazgos políticos de un Estado constitucional de derecho de tipo occidental. Entonces él ve, digamos que en esa legitimidad y en ese curso histórico el origen, ¿no? De estos demagogos o líderes de partido. ¿Por qué? Pues porque encajan muy bien en el Estado de derecho occidental capitalista. Los políticos de profesión, es decir, aquellos que se dedican casi exclusivamente a la labor política como principal y a veces única actividad, no son figuras solitarias decisivas en la lucha política por el poder. Decisiva es la clase de los medios auxiliares de que disponen. Es decir, de nada sirve un político que sea demagogo, que hable muy bonito, pero que no tenga la capacidad técnica de operacionalizar las decisiones que toma. Si no tiene la capacidad técnica de operacionalizar esas decisiones, entonces prácticamente está gritando en una isla desierta.
¿Por qué? Pues porque la gente quiere que resuelvan y no nada más que se la pasen hablando, ¿no? ¿Cómo hacen los poderes políticamente dominantes para mantenerse en su dominio? Es decir, para mantenerse en el poder. Toda empresa de dominio que requiere una administración continua necesita por una parte la actitud de obediencia hacia aquellos que se le dan por portadores del poder legítimo. Por medio de dicha obediencia se obtiene la disposición de aquellos elementos materiales eventualmente necesarios para el empleo físico de la coacción, es decir, el cuerpo administrativo personal y los medios materiales de administración. Yo como político, yo como demagogo, hablo muy bonito y todo, y necesito también tener en la palma de la mano la voluntad de todas aquellas personas que me van a ayudar a ejecutar dichas decisiones, porque si no, no voy a poder hacer nada, incluso se me pueden voltear, ¿no? Y fíjense, esto es muy socioantropológico, ¿no? O sea, aquí, y por eso les digo que es muy interesante esta lección, y sobre todo este texto, ¿por qué? Porque entonces aquí vamos a ir hallando muchas de las explicaciones al actuar político de funcionarios públicos, de personas con eminente reputación, con capacidad económica que también se meten a políticos, y cómo también a veces su propia gente se les voltea. Incluso también lo podemos ver en la cuestión de, no sé, de la mafia, ¿no? O del crimen organizado, ¿no? Porque funcionan exactamente igual. Entonces, un líder, no sé, de un cártel, no sería nada si no tuviera el respaldo de todas aquellas personas a las cuales él está beneficiando en una relación recíproca. Ah, bueno, les estoy dando incentivos a ustedes, ahora ustedes, como están viendo que yo sí soy gallo, dijeran, o soy muy bueno, o sí resuelvo, entonces como ustedes ven que sí resuelvo, entonces ustedes también al mismo tiempo van a tratar de mantenerme en el poder. ¿Ok? Entonces fíjense, o sea, es muy muy interesante la forma en la que Max Weber sociológicamente explica esto. A mí me parece genial. Por eso es que consideré que es muy importante que ustedes tengan en mente estas lecciones. Ok, el cuerpo administrativo no se haya ligado a la obediencia frente al detentador del poder, solo por su representación de legitimidad, sino por dos medios que apelan al interés personal, la retribución material y el honor social. No hay, como dicen, coloquialmente, no se da paso sin guarache, ¿no? O el interés tiene pies. Todo el séquito, sobre todo en administración pública, todas las personas que están realizando sus actividades cotidianas en las oficinas de gobierno, lo están haciendo por dos cosas: la retribución material, o sea, su pago, y el honor social. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo trabajar en una farmacia de apoyo o en una farmacia Guadalajara que trabajar en la farmacia del IMSS, por ejemplo. Entonces eso también, además de retribuirte económicamente mejor, también es, o te da cierta reputación, ¿no? Ah, pues mi cuate trabaja en el IMSS, ah, pues ahí tengo la palanca, ¿no? O el conecte, ¿no? Para que me atiendan más rápido, para que me digan si el medicamento lo tienen disponible o no, de manera más rápida, ¿no? A que, pues, no, pues mi cuate trabaja en la farmacia de apoyo, ¿no? En la farmacia Guadalajara. No, pues, ¿eso qué, no? Pues es una empresa privada y aparte, pues, no me sirve, ¿no? A mí lo que me interesa es el conecte, ¿no? En el IMSS. Ok, entonces, precisamente por eso lo hacen, ¿no? Por la retribución material y el honor social. Entonces, esos dos incentivos eh, son lo que hacen que también estas personas, estos funcionarios, respalden a los líderes allá arriba. ¿Ok? Para el mantenimiento de todo dominio por la fuerza, se necesitan además determinados materiales externos. Exactamente lo mismo que en una empresa económica. Materiales externos, equipo, mobiliario, maquinaria, herramienta, a eso se refiere.
Todos los ordenamientos estatales se pueden clasificar en dos grupos, se funden en que los medios para el ejercicio de la administración del poder sean propiedad de las personas que ayudan a administrar, o bien estos medios no sean propiedad del cuerpo administrativo. Esto ocurría mucho, sobre todo en la época medieval, y sobre todo en el feudalismo, ¿no? En el feudalismo, en el cual el rey gobernaba, pero otorgaba como licencias o concesiones, ¿no?, a los señores feudales para que ellos, dentro del territorio que dominaban, armaran y equiparan a su propio ejército, les pagaran los señores feudales de su propio bolsillo a los soldados o a su ejército, y a cambio de una parte, no sé, de lo que pudieran estos señores feudales explotar en todo ese territorio, le pagaban como ese derecho de suelo, por decirlo así, a, al rey, ¿no?, al monarca, y en cambio el monarca pues no tenía que encargarse de mantener al ejército, ¿no? Pues decía, pues allá el señor feudal es el que está absorbiendo todos los gastos, yo le estoy dando chance de que lo haga y él me está garantizando de que va a estar protegiendo ese territorio, ¿no? Entonces a eso se refiere con la cuestión de que el ejercicio de la administración sea propiedad de personas que ayudan a administrar. O sea, los señores feudales tenían en propiedad territorios, ejército, caballos, grandes propiedades donde se sembraban, peones. Entonces ellos eran dueños de una parte de la administración y de los medios para ejercer la administración. De forma similar ocurre, por ejemplo, en la empresa capitalista, donde el empleado y el proletariado están separados de los medios de producción, dado que no son dueños de la maquinaria, equipo, herramienta e instalaciones donde desempeñan su labor. Bueno, aquí ya nos está haciendo una diferenciación. En la administración pública, ya de manera más contemporánea en Occidente, los servidores públicos, es decir, todos aquellos funcionarios que andan en las oficinas de gobierno, no son dueños de los edificios, de la maquinaria, de los automóviles, de las computadoras, de las oficinas en las que trabajan, no son dueños. Entonces, anteriormente, como les decía con el caso de los señores feudales, pues ellos eran dueños de pues todo el equipo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban ayudando al monarca a administrar, y en el caso de la administración y gestión pública actual, eso ya no ocurre, al menos en Occidente ya no ocurre, y pues en México pues ni se diga, ¿no? Porque Max Weber encuentra un paralelo, dice que esto ocurre también en la empresa capitalista. El empleado y proletariado están separados de los medios de producción, pues estos no son dueños de la maquinaria, ni del equipo, ni la herramienta, ni de las instalaciones donde se empeñan su labor. Sobre todo, pues, por ejemplo, aquí, ¿no?, en el caso de los obreros que trabajan en maquiladora, ¿no? Pues ellos no son dueños de las naves industriales, no son dueños de cada máquina en la que están trabajando, pues ellos no son dueños. Entonces, están separados o escindidos, ¿no?, de los medios de producción. Esta diferencia se encuentra por doquiera en todas las organizaciones administrativas del pasado. La asociación política en los que medios materiales de la administración se encuentran total o parcialmente en poder propio, en el poder del propio cuerpo administrativo dependiente, la designaremos como articulada en clases, como ocurría en el feudalismo. O sea, había ahí determinadas capas o sustratos sociales que se encargaban ellos mismos y de propia cuenta, con el propio, erogando gastos de su propio bolsillo, ayudaban al monarca a mantener el orden, ¿no?, en sus territorios. ¿Ok? La otra forma, dice, de llevar a cabo la administración es la administración por cuenta propia, por medio de esclavos, funcionarios domésticos, servidores, favoritos, personales y prebendatarios, retribuidos a expensas del bolsillo del señor. Y es decir, aquí ya se empieza a marcar una pauta o una diferencia entre la forma de administrar
una república, por decirlo de cierta manera, en la cual el monarca pues autorizaba a que los señores feudales ejercieran dominio en determinado territorio. No, poco a poco el monarca, el gobernante, empieza a centralizar esas funciones, y para evitar, digamos, que se le salgan del redil estos administradores o servidores o favoritos personales, lo que él está haciendo o lo que empieza a hacer es que de su propio bolsillo el monarca, el administrador, el jefe, el presidente empieza a pagar los sueldos, ¿no? Empieza a pagar el equipo, empieza a pagar el ejército. Entonces, digamos que se empieza a hacer como una decisión también de toda aquella burocracia que tenía las manos directamente metidas en la administración pública. ¿Por qué? Porque también podían reclamar, ¿no?, la propiedad de determinadas áreas. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los que tenían el control efectivo y eran dueños de los ejércitos de esas áreas. En tanto que en la asociación en clases el señor gobierna con la ayuda de una aristocracia autónoma, o sea que comparte el poder con ella, como ya les había comentado, como ocurría en el feudalismo. En la administración por cuenta propia, el señor se apoya en siervos domésticos o plebeyos, o sea, en capas desposeídas, carentes de honor social propio, que le están materialmente ligadas por completo y no disponen de poder propio. Entonces, así se va haciendo una decisión entre la burocracia, que ayuda a llevar a cabo la gestión pública o la administración de un estado, y el estado mismo. O sea, se hace una diferenciación, forman parte a lo mejor de la parte operativa, pero ya no pueden decir que son dueños, por ejemplo, que el sindicato del IMSS diga que es el dueño del IMSS, o por ejemplo que los directores de hospitales del IMSS puedan decir, no, pues yo soy dueño de todo el edificio. No, solo es un funcionario y es reemplazable. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con un funcionario que es desplazado de su lugar? Por ejemplo, ahorita lo que pasaba con Marx Arriaga, ¿no? Lo que pasó hace como 2 semanas o una semana. Pues desplazado y pues por poder propio, para poder llevar a cabo él la gestión y edición de nuevos materiales educativos, necesariamente tenía que estar en el área de materiales educativos de la SEP. ¿Por qué? Pues si lo hace por fuera, pues no le va a alcanzar ni el presupuesto, ni el tiempo, y aparte, pues a ver quién le acepta su material, ¿no? O sea, no lo van a incluir en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque ya no es de su competencia, ya no tiene poder propio. Entonces eso es lo que pasa en muchísimos casos, o sea, muchos también funcionarios venidos a menos, a los cuales luego se suele decir que se les sube el puesto, por aquí los quitan de dicho puesto y a lo mejor los mandan a otra área que sea administrativa o menos relevante de toma de decisiones, o en donde no tome decisiones directamente, y pues prácticamente el poder lo ha perdido. ¿Por qué? Porque por sí solo no puede tener poder. O sea, necesita tener el cargo o un cargo de dirección o de alta dirección, pues para poder tener poder. De otra forma no la tendría, solo que y tratara de imponer por la fuerza de las armas, pero entonces se convertiría en un delincuente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le estaría disputando funciones y poder a una autoridad legalmente constituida. Ya vamos a acabar. Lo bueno que no es tan continua la clase, entonces le pueden ir poniendo pausa para que la vayan viendo por ratitos. Pero pongan atención porque sí voy a hacer preguntas y les voy a solicitar que me las contesten nuevamente como le hicimos en la clase pasada. Dice, por ejemplo, corresponde a este tipo de administración todas las formas de dominación patriarcal y patrimonial, de despotismo sultanesco y de ordenamiento estatal burocrático. Y en particular este último, o sea, aquel que en su formación más racional caracteriza también y aún precisamente al Estado moderno. O sea, dio un rodeo por completo Max Weber para irnos explicando por qué se obedece a tales y cuales personas, cómo se legitima el poder de esas personas a las que obedecemos,
y cómo se ejerce el poder a través de personas, funcionarios, y cómo ese poder se iba ejerciendo a veces de manera compartida, hasta que el Estado racional, el Estado moderno, va separando la forma de administrar y la forma de mandar en dos cajones distintos. El que tiene el mando puede mandar sobre la burocracia para que operacionalice las decisiones del Estado, y la burocracia tiene que obedecer. ¿Por qué? Pues porque no es dueña del poder que le está siendo otorgado. Está despojada de autoridad, o se le despoja de autoridad cuando el que manda deja de reconocerlos como autoridad. Entonces, eso es lo que configura el Estado moderno, y por eso es que también hace muchos paralelismos con la empresa capitalista. ¿Por qué? Pues porque en muchos aspectos se vienen pareciendo. Y ahorita vamos a ver, ya casi por último, qué es lo que dice al respecto. El desarrollo de este se inicia por doquiera a partir del momento en que se empieza a expropiar por parte del príncipe a aquellos portadores del poder administrativo que figura a su lado. Entonces el príncipe empieza a quitarles todas las prebendas que tenían los señores feudales para centralizarlas y unificarlas en un único mando, que es el suyo. El proceso completo conjunto forma un paralelo completo con el desarrollo de la empresa capitalista. Es lo que les decía. Con su expropiación paulatina de los productores independientes. El capitalismo y la empresa capitalista empezó a crecer. ¿Por qué? Porque necesitaba mano de obra que sacara la chamba. Y pues una forma de hacer que muchas personas se fueran a trabajar a las fábricas fue empezar a despojar a los productores independientes de su capacidad de maniobra y de su capacidad de hacerle competencia a la empresa capitalista con la producción en masa, por ejemplo, ¿no? O sea, se produce en masa, y la producción en masa ensombrece el trabajo artesanal, por ejemplo, que los productores independientes hacían. ¿Por qué? Ni de chiste le van a ganar a una empresa tan grande que produzca cientos o miles de piezas por día, a ellos que en sus pequeños talleres como productores independientes producían, no sé, decenas, ¿no? No sé, supongamos pares de zapatos, ¿no? O decenas de pares de zapatos por semana, ¿no? O sea, es lo que empieza a ocurrir. Entonces, pues, les arrebata, digamos, esa forma de ganarse la vida, y ahora los productores independientes lo que tienen es que, pues, integrarse a la industria. ¿Por qué? Pues ya no tienen forma de trabajar de manera independiente y tienen que ir a vender su fuerza de trabajo. Bueno, algo así pasó con la cuestión de la burocracia, con la administración que antes era realizada por personas que compartían el poder del príncipe. Y al final vemos que efectivamente en el Estado moderno ocurre una sola cima de la disposición de totalidad de los medios políticos y de explotación, y que ya ni un solo funcionario es personalmente propietario del dinero que gasta o de los edificios, depósitos, utensilios y máquinas de guerra de que dispone. Todo esto es de Max Weber, nada más en algunas partes donde yo fui diciendo que es agregado mío, pero todo esto es de Max Weber, y sí es necesario, lo considero muy relevante, de que ustedes se lo graben con fuego en su intelecto, que tomen notas. ¿Por qué? Porque les va a servir de base para poder hacer análisis políticos más a profundidad de la realidad social. El estado actual es, pues, la separación del cuerpo administrativo, o sea, de los funcionarios y los trabajadores administrativos, de los medios materiales de administración. Esta separación se ha llevado por completo. Entonces, fíjense, o sea, ocurrió, al menos para Max Weber, a la par esa separación de la burocracia, del poder estatal, casi a la par de lo que ocurrió, por ejemplo, con el proletariado y con los productores independientes, con la irrupción del capitalismo y de la gran industria. Entonces es muy interesante su lectura, ¿no? Porque solo así también él sustenta cómo es que el Estado moderno está
ha creado o asentado para respaldar el desarrollo del capitalismo. Fíjense, o sea, es muy muy interesante esto. Precisamente por eso su obra se llama Economía y Sociedad, ¿no? Porque para Max Weber política y economía van junto con pegado o son dos caras de la misma moneda. Ya para finalizar, para Max Weber, y esto también apúntenselo, grábenselo, el Estado moderno, y esta es una definición más amplia, ya después de que pasó por toda esa larga explicación que nos fue dando en el texto, muy rica y muy interesante, a mi parecer. Espero que también les haya parecido interesante a ustedes. Él hace ya como una añadidura, ¿no? A una reformulación de lo que es el Estado moderno. Dice, es una asociación de dominio de tipo institucional que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción legítima como instrumento de dominio y reúne a dicho objeto los medios materiales de explotación en manos de sus directores, pero habiendo expropiado para ello a todos los funcionarios de clase autónomos que anteriormente disponían de aquellos por derecho propio y colocándose a sí mismo en lugar de ellos en la cima suprema. Fíjense, esta definición es, dijeran los españoles, es la hostia. O sea, considero que es una de las definiciones más geniales que puede haber del Estado moderno desde el punto de vista sociológico. Y pues con esto, como apunte final, quiero pues agradecerles que hayan prestado atención a toda la clase. Todavía no hay actividad presencial en la universidad. Sin embargo, les voy a pedir que en la caja de comentarios me contesten las siguientes 4 preguntas. Ok, de la sesión anterior me faltan varios que no han contestado. Entonces no sé si voy a cerrar la caja de comentarios como para forzar, para imponer orden, para que contesten en tiempo y forma, ok, porque es con la finalidad de también saber que le están dando seguimiento a estas sesiones. No voy a anotar las preguntas, las voy a leer. Entonces para que ustedes, o bueno, para que sepa yo si llegaron al final del video, ok. Ok, la primera pregunta dice, ¿a qué se refiere Max Weber cuando habla de separación de las personas de los medios de administración? La segunda pregunta es, ¿qué dice de aquel que hace política? ¿Estás de acuerdo con lo que dice? La tercera pregunta es, ¿cuál es el medio específico y principal del Estado moderno? Y la pregunta 4 y última, ¿estás de acuerdo o desacuerdo con su definición final de Estado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok, entonces esas serían todas las preguntas de esta sesión. Es una sesión muy larga, entonces de todos modos traten de irla viendo de aquí a la siguiente semana. Y pues de mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Espero verlos pronto y si no, pues nos andamos saludando ahí en el grupo de WhatsApp.